a grabar. Ya estamos grabando. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta con todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Se han puesto a leer? Miren que las fechas vienen rápido. Son muchos temas. Bien, veo que no hay dudas. Me quedo más tranquilo o intranquilo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de periféricos, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos viendo todo lo que era memoria, ¿sí? Vimos memorias auxiliares, vimos lo que era microprocesador, vimos la placa madre. Estuvimos hablando de programación, de lenguajes, de software, de redes. ¿Sí? Nos quedan los elementos que nosotros usamos para comunicarnos con, y que la computadora se comunique con nosotros. A eso se les llama periféricos. ¿Sí? Son aquellos dispositivos que permiten la comunicación con el equipo. Se llaman periféricos porque están en la periferia, están alrededor del equipo. Aunque algunos generalmente los encontramos dentro del equipo, no dentro de la computadora, pero sí dentro de lo que es el gabinete que se encuentra en la computadora, que es donde está la computadora. Estos periféricos los podemos clasificar de acuerdo a cómo es el sentido de la comunicación. Si el sentido de la comunicación es desde la computadora hacia el usuario, son periféricos de salida. Si el sentido de la comunicación es inverso, o sea, usuario-computadora, son periféricos de entrada. Y existen periféricos que tienen los dos sentidos, entrada y salida, ¿sí? Con lo cual se los llaman periféricos mixtos o de entrada y salida. Muchas veces hay confusión con algunos dispositivos que dicen ser periféricos, pero no lo son. Como generalmente son las cámaras fotográficas, los equipos de audio, los micrófonos, los parlantes, ¿sí? Que no son periféricos, son aditamentos que nosotros le colocamos a un periférico, ¿sí? El único periférico que por ahí no se confunde es el monitor, ¿sí? Ya que una computadora sin monitor es algo medio complicado. ¿Sí? Recuerden que las primeras computadoras que nosotros usábamos, las ZT Spectrum, las Cerveni, teníamos que conectar para poder visualizar el televisor de casa, ¿sí? Esas computadoras no venían con monitor incorporado. Actualmente todas las computadoras tienen su propio monitor. ¿Está bien? Entonces ahí ese es el que más se complica, pero ya sea un parlante, ya sea una cámara o ya sea un micrófono, esos no son periféricos, ¿sí? Ya que el periférico al cual se conectan es, por ejemplo, la placa de audio. La placa de audio es un periférico de entrada y salida, en donde nosotros conectamos los parlantes para poder escuchar, o el auricular, y conectamos el micrófono, ¿sí? Para poder ingresar el sonido. También si quisiéramos ingresar sonido, podemos usar una entrada de audio para grabar sonido en la computadora. ¿Está bien? También lo podríamos usar desde aquella gente que se dedica a hacer música, utilizan placas de sonido especiales para poder realizar justamente eso. Y son periféricos especiales, así como lo son las placas de video, ¿sí? Hay placas de video que son periféricos de entrada y salida, ¿sí? Porque yo puedo meter me puedo meter video y puedo sacar video, ¿eh? Puedo hacer las dos cosas. Nosotros realmente estamos acostumbrados a que nuestras placas de video sean placas de salida, porque solamente tienen conexión con el monitor, pero hay otras que tienen entrada para videograbadoras o entradas de video específicas. Bien, el periférico más antiguo de la computadora es la impresora, y sobre esa vamos a hablar generalmente en esta clase, ¿sí? El periférico más antiguo es la impresora, es un periférico de salida, ¿sí? Ahora, si hablamos de una impresora más moderna, por ejemplo una impresora multifunción, que incorpora un escáner, ahí ya tendríamos que estar hablando de lo que es una impresora, perdón, un periférico de entrada y salida, un periférico mixto, porque tiene un escáner que es de entrada, y un periférico de salida que es la impresora. ¿Sí? Algunos periféricos de entrada que nosotros conocemos, bueno, el más conocido de todos es el teclado, luego le sigue el ratón o mouse, que es un dispositivo señalador, el lápiz óptico, un lector de tarjetas, un lector de códigos,
¿sí? Un escáner, ¿está? Esos son periféricos de entrada. Periférico de salida, bueno, el que dijimos, el más importante, el que más conocemos, ¿sí? La impresora, ¿está bien? Pero también podríamos hablar de algún plotter o de algún tipo de otro dispositivo que me permita sacar información. Hay muchos periféricos mixtos, de entrada y salida, ya dijimos. Placa de sonido, que es de entrada y salida, algunas placas de video, la placa de video generalmente es de salida, pero hay también placas de video profesionales que tienen entrada y salida. Sí, las placas de red, entrada y salida, permite adaptar la red a nuestra máquina, el módem, que permite adaptar la línea telefónica, tanto de entrada como de salida. Sí, son periféricos mixtos. Otros periféricos mixtos, la unidad lectora, escritora de disco duro. Lo que pasa es que forma, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando cuando hablamos de disco duro, que forma todo un todo? Las unidades lectora, escritora de los distintos medios de almacenamiento masivo que nosotros tenemos, ¿sí? Son periféricos de entrada y salida. Entonces, bueno, y a medida que va pasando el tiempo van apareciendo otros dispositivos, como por ejemplo la aparición del pad, ¿sí? En la notebook generalmente como dispositivo señalador, o el dispositivo que tienen las Lenovo, que es un botoncito rojo, ¿sí? Es el pad, ¿sí? El ThinkPad, perdón. Entonces, nos encontramos que a medida que va pasando el tiempo van apareciendo nuevos dispositivos, ¿sí? Las tabletas digitalizadoras son dispositivos de entrada que generalmente se lo utiliza para la parte de dibujo, ¿sí? Los mouses especializados, ¿sí? Los distintos dispositivos que se usan para juego son periféricos. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del tema de esta famosa impresora. Bueno, cualquier periférico necesita comunicarse con el dispositivo. Si son periféricos externos, van a usar los distintos puertos que tiene la computadora. ¿Ven? Si son internos, por ejemplo, una placa de video, una placa de audio, van a estar colocados en los slots que posee la placa madre, en los slots de expansión que posee la placa madre. ¿Ven? En el caso de no ser internos, los vamos a tener que conectar por alguno de los puertos de conexión que nosotros tenemos. ¿Sí? Los primeros puertos que existieron fueron los llamados puertos serie, en donde los bits se trasladaban uno a uno. Esto hacía que esos puertos fueran muy lentos. Por eso después sacaron lo que se llama el puerto paralelo, donde la mayoría de las impresoras y escáneres se conectaban a ese puerto paralelo. Llamado así porque, bueno, los bits se trasladaban de a 8 en paralelo, ¿sí? Con lo cual la comunicación se hacía más rápida. Actualmente, la mayoría de los periféricos se van a conectar por el bus serie universal, o USB, que ustedes ya conocen, en sus distintos formatos y categorías. Actualmente las impresoras son independientes de la computadora, muchas de ellas, ¿sí? Antiguamente, para que la computadora pudiera funcionar, necesitaba tener conectada una computadora. ¿Sí? La impresora pudiera funcionar, necesitaba tener conectada sí o sí una computadora. ¿Sí? Actualmente, con las impresoras Wi-Fi, ¿sí? O impresoras de red, esto ya no es necesario porque ya cumplen funciones, ¿sí? Generalmente, si estas son multifunción, de centros de copiado, ¿sí? Porque también trabajan como fotocopiadora al poder trabajar independientemente. Bien, ¿cómo clasificamos a las impresoras? Bueno, las impresoras tuvieron como origen las máquinas de escribir, ¿está bien? O sea, los primeros teletipos, o sea, que eran máquinas de escribir eléctricas. Un teletipo también es una copia de una máquina de escribir, porque lo primero que se inventa es la máquina de escribir. Entonces, los teletipos permitían realizar la escritura de páginas de una manera veloz, porque eran máquinas de escribir eléctricas automatizadas. Bien. Una impresora empezó siendo la primera impresora algo similar a un teletipo. Por eso es que se las apodaron como impresoras de impacto.
¿Está bien? Entonces, a las impresoras se las puede clasificar de acuerdo a su forma de impresión, como impacto y sin impacto. Hay una clasificación antigua que hablaba de ruidosas y no ruidosas, eso es una mentira total. ¿Por qué? Y porque normalmente todas las impresoras son ruidosas, sean o no de impacto. ¿Está bien? Sean o no de impactos, las impresoras son ruidosas. ¿Bien? Así que yo no puedo decir son ruidosas, no ruidosas, o silenciosas y ruidosas. ¿Está bien? ¿Por qué se las llama impresoras de impacto? Bueno, se las llaman impresoras de impacto porque para poder imprimir un carácter necesitan golpear el papel. ¿Sí? Por supuesto. La cinta primero y el papel, o como era antiguamente, el papel y después la cinta. ¿Sí? Las impresoras que imprimían al revés. Hay un gran número de impresoras de impacto. Y acá es interesante conocer el funcionamiento, los tipos que existieron. ¿Está? ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, oh, yo tengo una impresora láser que es rápida. Sí, bueno, antiguamente había impresoras de impacto que eran muy rápidas, similares a las láser. El único problema era que tenían que solo imprimían caracteres, o sea, no dibujaban. Lo imprimían muy rápido. Se los utilizaban generalmente en los centros de cómputo para imprimir facturas, ¿sí? Para imprimir recibos de sueldo, ¿sí? Que necesitaban una gran cadencia de impresión, ¿sí? Una gran velocidad de impresión. Imprimían hasta 132 caracteres al mismo tiempo, o sea que imprimían en paralelo. Generalmente cuando uno trabajaba en un centro de cómputo de eso, lo primero que le daban era un casco, un par de auriculares y un par de lentes de protección. El lugar era considerado peligroso para la salud, por lo tanto no se podía trabajar más de 1 hora o 1 hora y media por día en esos lugares, ¿sí? Debido al gran ruido que metían estas impresoras. Se pueden imaginar que para poder tirar, por ejemplo, todos los sueldos de los empleados escolares de Nación, en esa época los secundarios eran de Nación, estamos hablando de finales de los años 80, se estaban 48 horas imprimiendo recibos de sueldo. ¿Está? 48 horas imprimiendo recibos de sueldo. ¿Cómo eran estas impresoras? Bueno, vamos a empezar a mostrar un poquito. Las primeras impresoras de tipo profesional, por supuesto era imposible que esto lo tuviéramos en casa, eran las impresoras de bando cadena. Se diferenciaban estas en que normalmente estas impresoras de banda o cadena se podía cambiar justamente el tipo de letra. Entonces, vamos a ver si podemos ver un dibujito un poquito mejor. Vamos a abrirlo en una pestaña nueva. Ustedes van a ver una gran cadena. Esta es una impresora de cadena. Van a ver que los tipos están colocados en cada uno de los eslabones en forma inversa, y que hay una serie de martillos, 132 posiciones, que era lo que yo les decía. La cinta, fíjense que la cinta y el papel por delante de la cinta, no sé si se están dando cuenta, o sea, al revés de lo que nosotros hacemos en la máquina de escribir, porque en la máquina de escribir el tipo golpea la cinta y la cinta el papel. Bueno, acá es al revés, ¿sí? Está el martillo, el papel, la cinta por detrás, y detrás tenemos lo que es la cadena, que gira a gran velocidad. Fíjense que una sección de 48 caracteres, ¿está bien? Y el papel, o sea que los caracteres se repiten. Esto gira a gran velocidad y los martillos van golpeando y van imprimiendo por línea. Por eso a las impresoras se les llamaba de línea. Estas eran las impresoras que estaban imprimiendo, por ejemplo, las facturas de lo que es la EPE, las facturas de Telecom, ¿está bien? En esa época se llamaba Entel, ¿sí? Que imprimían para todo el país. ¿Está bien? Se imprimían para todo el país. Y estos centros de cómputo estaban funcionando. O sea, era la única forma que nosotros teníamos de poder sacar algún tipo de información. ¿Sí? Realmente el ruido que había en estos lugares era muy, muy, muy impresionante. ¿Está bien? Acá les dice que la cadena completa estaba compuesta por 5 secciones de 48 caracteres.
Bien. Dijimos que las de cadena se diferenciaban a las de banda, que yo podía cambiar el tipo de letra. O sea, no es como acá, que yo elijo el tipo de letra y la impresora lo hace. No, 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 no. Acá para poder cambiar el tipo de letra, había que sacar la cadena, poner otra cadena y cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, en caligrafía cursiva. Gran problema, ruido. Gran problema, no dibuja, es solo texto. Gran problema, ¿sí? Mucho ruido. Seguimos con lo mismo, mucho ruido. Bien, quisieron hacer algo mejor. Bueno, empezaron a copiar a las máquinas de escribir. Entonces, a partir de ahí, aparecen distintos motivos. Este, por ejemplo, se llama Daisy Wheel, Margarita, ¿sí? Esto gira a gran velocidad, cada pétalo tiene una letra invertida y un martillo golpea la letra golpea la cinta y la cinta golpea el papel. El cabezal está formado por esto, se llama Daisy Wheel, ¿sí? Esto está sacado de una impresora que puede ser de marca Xerox, sí, había distintas marcas, ¿sí? Que realizaban justamente la impresión. Copiado, por supuesto, de una máquina de escribir. Estaban las de bola o rodillo, dependía si era una bolita o un rodillo, que tenía los caracteres. Vamos a ver si hay alguna acá a la vista. No. Vamos a poner impresora de bola. Acá tenemos una bolilla, ¿sí? Es una bolita que tiene una trabita arriba, esa trabita se abre, me permite sacar la bolita, poner otro tipo de letra. Fíjense que tienen distintas fuentes, ¿sí? Perdón, distintas caracteres, están todos los caracteres que nosotros usamos. Esta gira, acá les está mostrando cómo gira, ¿sí? Y a su vez esto pivota y golpea la cinta que aplica sobre el papel. Los caracteres están en relieve. Ventaja, puedo cambiar el tipo de fuente. Desventaja, sigue siendo ruidosa, es mucho más lenta que la de bola o cadena, ¿sí? Estas ya sí se podían tener en casa, ya eran un poquito más accesibles, no eran profesionales, ¿sí? Y bueno, se usaban para imprimir texto. Bola o cilindro, de acuerdo a si usaba un cilindro o una bola, ¿está bien? Para poder imprimir. Seguimos con lo mismo, estas impresoras actualmente no están. Entonces a alguien se le ocurrió jugando, ¿sí? Y empezó a jugar con el tema este de los pintar cuadraditos, formando una matriz y pintar cuadraditos. Es así como aparecen las primeras impresoras matriz de puntos o matriciales. Acá tenemos una famosa LX810, ¿sí? Acá hay otra, ¿sí? Más moderna. Estas máquinas siguen funcionando, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, y son tan caras como las máquinas láser o un poquito más caras, ¿sí? ¿Cómo forman el carácter? Bueno, acá lo estamos viendo, por puntitos, ¿sí? O sea, el cabezal está compuesto por una serie de puntas, están colocadas dentro de un solenoide. Ese solenoide tiene un resorte, además, cada aguja. Entonces, cuando se le manda corriente, la aguja se va para abajo, ¿sí? Golpea la cinta y hace una marca sobre el papel. El resorte, al cortar la corriente, lo hace volver para atrás, ¿sí? Entonces eso hace que yo vaya formando, que vaya dibujando la letra o el dibujo que quiera hacer. A partir de la aparición de las impresoras matriciales, yo puedo empezar a dibujar. ¿Está bien? Y puede empezar a tener distintos tipos de letras sin cambiar el cabezal. De acuerdo a la cantidad de puntas que tenía, la impresora tenía peor o mejor definición. 8 puntas eran la de peor definición, 24 puntas la de mejor definición. ¿Qué desventaja tiene? Y la gran desventaja que tiene es que son muy ruidosas y son las más lentas de todas las impresoras de impacto. ¿Está bien? Pero permite dibujar. Por más que sea lenta, no interesa. Entonces, yo necesito imprimir facturas, si yo necesito hacer, por ejemplo,
¿sí? Contratos. No me molesta porque yo lo que quiero es que lo imprima directamente. ¿Está bien? No necesito una gran velocidad. Aparte tiene algo muy ventajoso, que es el costo de la cinta. El costo de la cinta anda en 320, 350 pesos, una cinta. Con lo cual se pueden imprimir más de 1000 hojas. Y con una ventaja más grande. Yo puedo imprimir copias usando papel carbónico, que es lo que ustedes saben, lo que es el papel carbónico, que permite sacar varias copias al mismo tiempo. Una impresora de impacto permite hacer hasta 5 copias al mismo tiempo. Ustedes piensen que una láser o una chorro de tinta, para hacer 5 copias, yo necesito gastar 5 veces tinta. En este caso, con una sola vez que gaste tinta y usando papel carbónico, yo puedo usar justamente eso. Hay una diferencia de costos abismales con una impresora láser o una chorro de tinta. Por eso que estas impresoras se siguen cotizando y se siguen usando en la mayoría de los lugares. ¿Sí? La mayoría de los lugares están usando este tipo, para facturación, están usando este tipo de impresora. Porque, por ejemplo, una impresora térmica no se puede usar por algo muy sencillo. Las impresoras térmicas, como calientan el papel, hace que si el papel esté expuesto a una fuente de calor, se vele, quede oscuro. Entonces, estas impresoras se están usando y mucho. ¿Sí? Entonces, funcionan de esa manera. Ese cabezal va formando esa imagen. ¿Ven? Esa imagen que se puede ser un texto o una imagen propiamente dicha. En su momento a estas impresoras las quisieron dotar de color. Entonces aparecieron una impresora que se llama, sí, después hay varias, ¿no? GSX 190, que fue la primera impresora color de impacto. Que es esta que tenemos acá. No creo que veamos la cinta. Acá estamos viendo cómo imprimía. A ver si sale. Nos pone la imagen nada más. Sí, fíjense que imprimía en color. Por supuesto. Si yo quería imprimir eso, y normalmente iba a estar un buen rato. ¿Sí? No les digo una hora, pero aproximadamente. Si ustedes querían imprimir una foto, bueno, olvídense. ¿Cómo era la cinta? Bueno, la cinta tenía 5 colores. Era mucho más ancha que lo normal. ¿Está bien? No la muestra en ningún lugar. Acá tenemos cartuchos de cintas comunes. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá son cartuchos de cintas comunes. Tenía 5 colores. A ver, vamos a contarlo, porque yo siempre digo 5 colores y por ahí son 4. Pero vamos a contarlo, creo que son 5. Negro, después saltábamos al azul, rojo y amarillo. 4. 4 colores, uno superpuesto arriba del otro. Entonces, el cabezal lo que hacía era subir y bajar, de esta manera, hacia arriba y hacia abajo, y además giraba la cinta. ¿Sí? Entonces me permitía imprimir a color. Vuelvo a repetir, si ustedes querían imprimir una fotito de 10×20 a todo color, y bueno, olvídense, ¿sí? Iba a estar por lo menos 2 o 3 horas tratando de imprimir. Estas impresoras llegaron tarde a la Argentina. Llegaron tarde. ¿Por qué llegaron tarde? Y porque en el momento que llegaron aparecieron las primeras chorros de tinta, entonces blanco y negro, por supuesto. Pero bueno, estas impresoras no se usaron primero por, o sea, muy poco. Yo tuve una de estas de color, se usaron muy poco, ya le digo, por el tema de la lentitud que tenía, ¿sí? Pero bueno, la ventaja era que dibujaba en color. Acá pueden ver una impresora desarmada. O sea, fíjense que es un fierro porque tiene un circuito integrado acá atrás, acá tiene el cabezal y tiene muy pocas partes móviles. Acá lo que han sacado es la parte del tractor. ¿Sí? ¿Qué es el tractor? Bueno, todas las impresoras, acá lo podemos ver en la parte de atrás, tienen un lugar, esta es una GSX 190 también, ¿sí? Para colocar las hojas de formulario continuo. Ese tractor tiene como un rodillo, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver alguno que sea un poquito más grande. Acá podemos ver el formulario continuo.
Fíjense, el formulario continuo tiene agujeritos, ¿sí? Y bueno, eso coincide con la oruguita, que tiene también unos relieves, que en donde calzan estos agujeritos del formulario continuo y permite que el tractor vaya chupando la hoja y pueda pasar por el rodillo para poder imprimir, ¿sí? Acá tenemos una impresora GSX 190, con su rodillo para correr la hoja, con su elemento para destrabar o separar el cabezal de la hoja, ¿sí? Unas impresoras que eran un fierro, y por supuesto las que siguen funcionando en color negro solamente, o en color azul, de acuerdo al color de la cinta, ¿sí? Siguen funcionando. Nosotros tenemos en varias oficinas este tipo de impresoras, y están funcionando sin ningún tipo de inconveniente desde el año 89, ¿sí? 88, y siguen funcionando perfectamente. Vuelvo a repetir, una resma de papel continuo, que son 1000 hojas, está alrededor de los 600 pesos, la más común, ¿sí? Más 300 pesos de cinta, hace que 900 pesos para imprimir 1000 hojas, en muy pocos lugares lo pueden suplantar, ¿sí? Yo vuelvo a repetir, esto, o sea, el tema de costos es muy importante para una empresa. Me acuerdo en su momento cuando vino Musimundo por primera vez a Rosario y en todo el país, lo primero que pusieron en las cajas eran impresoras láser que recién habían salido. Y, por supuesto, imprimían 3 copias de cada factura. Ustedes se pueden imaginar, sí, todo muy lindo, todo muy rápido, pero el nivel de costo fue tal, y ya el segundo año, Compumundo tenía en sus, o Musimundo, ¿sí? Tenían en sus cajas impresoras matriciales que cumplían la función perfectamente, ¿sí? Con mucho menos mantenimiento. Vuelvo a repetir, estas impresoras lo que hay que hacer cada 2 o 3 años es pegar una limpiecita adentro para sacar algún resto de papel o de pelusa que haya, y después andan y andan y andan y andan y andan. No tienen por qué parar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, sirven para hacer facturación, sirven para escribir textos sin mucho apuro, como lo puede ser una factura. ¿Está bien? O un contrato de alquiler, o algún edicto, o algún escrito de un juez. ¿Sí? Bien. Estas son las impresoras matriciales. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, las impresoras matriciales podían ser de carro común, ¿sí? O angosto, que es este, o de carro ancho, para 132 caracteres, ¿sí? ¿Sí? Se las llaman impresoras de carro ancho. Son impresoras más anchas. Que permitían una mayor cantidad de caracteres, ¿sí? Entonces podíamos usar una hoja más ancha. Acá tenemos una con formato A3, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, es como si fuera la L810, pero más ancha. Nada más que eso. ¿Sí? Por eso se la llamaba de carro ancho. Acá tenemos, para que ustedes vean, una impresora de carro ancho, ¿sí? Trabajando con un formulario continuo normal, una FX 2190, ¿sí? Fíjense, 100% operativo, es imposible que no anden, vuelvo a repetir. Acá se ve bien el tema de los tractores. ¿Sí? Se puede ver perfectamente cómo son los tractores. La hoja se puede alimentar por el tractor inferior o se puede alimentar por el tractor superior. Acá está alimentando por tractor inferior. ¿Qué me permite hacer? Que todo lo que salga se vaya acumulando en la parte trasera. ¿Sí? Yo también lo podría alimentar por atrás y sacar la factura por arriba. ¿Sí? Se alimenta por este lado, por donde ustedes están viendo la lupita. ¿Sí? Se alimenta por aquí y sale por acá. Y en este caso alimenta por adelante y sale para atrás. Eran las dos formas de alimentación que teníamos. Esta, en vez de tener
una palanquita más chiquita como se ve al lado, tiene una palanca más grande. Y después los distintos botones de seteo. ¿Está bien? Entonces, vamos a volver para acá. Entonces, nosotros dijimos, impresoras de impacto, decíamos que se llaman así porque, bueno, justamente golpean el papel para poder imprimir. Hablamos de las de banda o cadena. Hablamos de las impresoras de margarita o de Easy Wheel. Hablamos de las impresoras de bola o rodillo. Y hablamos de las impresoras matriciales o de matriz de puntas. De puntos o de puntas, ¿sí? En estos casos la velocidad, que es el único parámetro que podemos encontrar en estas máquinas para determinar la calidad, se medía en cantidad de líneas por minuto, ¿sí? O cantidad de caracteres por segundo, o cantidad de caracteres por minuto, CPS, CPM, ¿sí? Caracteres por segundo, character per second, o character per minute, ¿sí? Ese es el parámetro de medida que nosotros podemos encontrar. También tenemos las impresoras sin impacto. Bien, en las impresoras sin impacto, acá nos podemos encontrar con distintos métodos de impresión, todos sin efectuar golpe. Pueden ser métodos físicos, métodos químicos. Bueno, vamos a ponerlas no por aparición, pero sí para poder explicarlas, ¿sí? Impresoras térmicas, que ya algo hablé, ¿sí? Impresoras de sublimación, impresoras electrostáticas, ya les digo, esta no conozco ninguna, sé para qué sirven, pero no sé cómo funcionan, no las he visto en funcionamiento, ¿sí? Atragante, perdón. Impresoras inkjet o DeskJet, de acuerdo si son Epson o Hewlett Packard. Impresoras BubbleJet, si son Canon, e impresoras láser. ¿Sí? Después hay impresoras especializadas como los plotter, que eso tenemos para hablar en otro momento. Bien. En estas impresoras, la velocidad se mide en page per minute, ¿sí? Páginas por minuto. Cuando hablamos de páginas por minuto, estamos hablando siempre solo texto y monocromo, ¿ok? Monocromo. Solo texto, monocromo. Y también podemos hablar de la resolución o calidad. Y se mide en puntos por pulgada, PPP, o dpi, que es lo mismo, nada más que en inglés, dot inch. Cuando a mí me dicen que una máquina tiene una resolución de 700 dpi, está diciendo que en una pulgada cuadrada, de ancho y alto, coloca 700 puntos. A mayor cantidad de puntos, mayor resolución. Si a ustedes le dan dos resoluciones, esto significa que tiene distinta resolución en alto que en ancho. ¿Está bien? De alto que en ancho. Son diferentes. Entonces esto es un modo de nosotros conocer la calidad de impresión que tiene, aparte de saber la velocidad. Las impresoras térmicas funcionan muy parecido a las matriciales, con la diferencia que no golpean el papel. Pero sí las puntas se calientan, o sea, tiene una serie de puntas dentro de un solenoide que se calientan. Como el papel es térmico, ese papel se ve afectado por el calor, entonces queda marcado. Son las impresoras más silenciosas que hay en el mercado. No se las utiliza mucho porque primero el papel es caro y segundo, como dije antes, ¿sí? Al ser susceptible al calor, si yo el papel lo dejo cerca de una fuente caliente, me lo vela, me lo borra, me lo deja negro. ¿Está bien?
igual si lo dejo en el parabrisas del auto, por ejemplo, vamos a suponer que un ticket que me está indicando que yo estoy estacionado, lo factible que va a pasar es que no se vea, no se lea. ¿Ok? Son impresoras térmicas. Sublimación, ¿qué significa sublimación? Y sublimación, gente, significa pasar de un estado sólido a un gaseoso, o pasar de un estado, ¿sí?, sin pasar por el estado líquido. Eso es, hagan de cuenta que están hablando de naftalina. Bueno, ¿para qué se utilizan las impresoras de sublimación o de tinta sólida? Se las utiliza justamente para imprimir fotos y para imprimir remeras, por ejemplo, para imprimir en tela. Son impresoras de alta calidad, muy caras. ¿Sí? Son impresoras de sublimación. Las electrostáticas imprimen por arco, o sea, por un arco eléctrico. Se las utiliza generalmente para, por ejemplo, superficies complicadas, como por ejemplo, para marcar los vencimientos de las botellas plásticas. Ustedes generalmente van a ver una escritura, ¿sí?, por ejemplo, en los potecitos de yogur, en las botellas de Coca-Cola, y van a ver que tiene como un grabado. Bueno, eso está hecho con una impresora electrostática, ¿ven?, que va marcando justamente la fecha. Como ustedes pueden ver, hay unas cuantas impresoras sin impacto, pero ¿cuáles son las que nosotros usamos verdaderamente? Bueno, las que nosotros usamos verdaderamente son las llamadas chorro de tinta. Las llamadas chorro de tinta son estas dos que están marcadas acá, que se las voy a marcar en color rojo. ¿Sí? Chorro de tinta. Bien. ¿Cómo aparecen? Bueno, miren, hay dos grandes marcas de impresoras chorro de tinta, que son Hewlett Packard y Epson. Hewlett Packard, al método de chorro de tinta, lo patenta como desk jet, o jet de escritorio. Y las otras, chorro de tinta, inyección de tinta, jet, ¿sí? Inkjet. Pero aparece una tercera marca que se llama Canon, que inventa algo parecido y lo patenta con el nombre de Bubble Jet, o burbuja, o impresora de burbuja. ¿Cómo funcionan estas tres? Bueno, lo primero tenemos que pensar en nuestro papel. Nuestro papel tiene carga positiva. O sea, todo el papel está cargado positivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que pueda imprimir? Muy bien, vamos a necesitar un cabezal. Ese cabezal tiene inyectores que tienen el diámetro de un capilar. Y en la punta de ese inyector, hay un elemento que le va a colocar a cada gotita que se inyecta a presión de tinta una carga negativa. Por lo tanto, en un primer momento, cuando la tinta cae en gotitas, va a quedar pegada al papel por diferencia de carga. ¿Está bien? Entonces, tanto el método Inkjet como Deckjet son chorritos de tinta que son cargados eléctricamente en forma negativa, ¿sí? Forma negativa. Y que son enviadas hacia el papel. Y quedan pegadas en un primer momento al papel por diferencia de carga. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando yo manipulo una hoja de una impresora a chorro de tinta con una alta calidad de impresión. Tengo que tener cuidado de no tocar lo que escribí, porque lo más factible es que se me chorree y que me manche la mano. Entonces hay que dejarla que se seque a la tinta. ¿Sí? Entonces esa es la forma de imprimir en Inkjet o Deckjet. ¿En qué se diferencia el método Inkjet del Deckjet? Muy fácil, que Hewlett Packard, el cabezal forma parte del cartucho. Por lo tanto, a mí se me agotó la tinta, el cabezal está en el cartucho. Cambio cartucho, cambio cabezal. Eso provoca que haya un cabezal nuevo cada vez que cambio cartucho. Hace que la calidad de impresión sea mucho mejor que la de Epson. ¿Está bien? Por eso son más caros también. ¿Está bien?
Las Epson, en cambio, el cabezal es parte de la máquina. Cuando cambio cartucho, solo cambio cartucho y no cabezal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de tinta que usa. Actualmente se ha mejorado un poquito y se ha dotado a las impresoras de lo que se llama, ¿sí?, tinta continua, que son grandes cargas de tinta que yo puedo ir recargando. Con eso hay que tener mucho cuidado, es como colocar un cartucho trucho, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si la tinta no tiene la densidad especificada, lo más factible es que tape el cabezal, sobre todo porque se seca. Por eso que las impresoras, principalmente las Epson, hay que mantenerlas imprimiendo continuamente. Eso significa que yo no puedo dejar la impresora pagada un mes. ¿Sí? Todas las semanitas, aunque sea un pequeño texto, tengo que escribir. ¿Para qué? Para que básicamente me imprima, ¿sí?, y no me tape el cabezal. ¿Está bien? Sí, es una de las cosas que hay que tener. ¿Qué desventaja tienen estas impresoras? El costo de la tinta. ¿Sí? El costo de la tinta es bastante elevado, por eso es que en algunas empresas que necesitan graficar y en colores, tienen este sistema continuo de tinta que hace que el costo de la impresión sea menor. Por supuesto, no se puede comparar con lo que es láser. ¿Está bien? No se puede comparar con lo que es láser. ¿Por qué? Son más veloces, ¿sí? Y el gran problema que tenemos, bueno, si nos queremos empezar a comprar una impresora láser color, bueno, ahí ya vamos a tener más problemas porque es más cara, por supuesto. Pero bueno, los costos tienen mucho que ver. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Cómo funciona la burbuja? Bueno, la burbuja es similar, pero en vez de tirar un chorro de tinta, lo que hace es una burbuja que sale del cabezal, y esa burbuja explota, y al explotar la burbuja, la tinta va hacia el papel. O sea, trabajan en forma diferente. Una tira un chorro de tinta y la otra hace que explote una burbuja de tinta, y esa burbuja es la que mancha el lugar del papel y forma la letra, o mejor dicho, forma la parte de la letra porque va imprimiendo línea por línea, ¿sí? Entonces esos son los dos métodos, los tres métodos de inyección de tinta. Los tres métodos son los métodos más usados porque son impresoras que nosotros tenemos en el mercado, ¿sí? Ya sean inkjet, deckjet o bubblejet, que son los tres métodos de impresión de inyección de tinta que están patentados. Otras marcas de impresoras, yo mencioné tres: Canon bubblejet, inkjet Epson, o deckjet, hablamos de Hewlett Packard. Otras marcas de impresoras utilizan cualquiera de estos tres métodos que nosotros estamos conociendo, salvo el bubblejet, que es solo usado por Canon. Pero las demás usan generalmente el inkjet, ¿sí?, o el deckjet, dependiendo si ese cabezal se puede cambiar o no. Pero después la metodología es la misma. Bien, ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar con una impresora láser? ¿Cómo funciona el láser? Bueno, todos ustedes deben de saber que las impresoras láser sacan la hoja caliente. ¿Y por qué sacan la hoja caliente? ¿Alguien lo sabe? Al igual que la fotocopiadora. ¿Por qué sale la hoja caliente? La verdad nunca me lo planteé, profe. Ah, bien. Le gusta calentar la hoja, nada más. Se calienta el motor y sale la hoja caliente. Para que se adhiera el polvo ese. Para que se adhiera el polvo. Mire usted, sí, usted tiene razón, es para que se adhiera el polvo. Exactamente. Bueno, vamos a dibujar más o menos. Bueno, ustedes habrán visto que si se les traba, alguna vez se le trabó una hojita en la láser, Sí. deben de haber insultado, ¿no? Pero qué difícil que es destrabarla. Primero hay que apagarla, para que los cilindros se separen. Y después, con mucho cuidadito, tratar de sacar la hoja, porque la hoja pega 200 vueltas. ¿Sí? Eso se deben de haber dado cuenta. Bueno, yo lo hice mucho más sencillo. Este que está acá es el cilindro formador de imágenes. Es de color plateado. ¿Sí? Parece un espejo. Acá está el tóner. Bien. Y esto azul es el papel. Bien. ¿Cómo funciona esto? Estos dos primeros rodillos, al entrar, lo que hacen es darle al papel
carga positiva. Le aumentan la carga positiva al papel. Esto es muy parecido al tema de la impresora de inyección de tinta. Nada más que acá el papel ya está cargado positivamente. Acá se le da más carga al papel. O sea, lo primero que hace es darle carga positiva al papel. Más carga de la que posee. ¿Sí? Bien. El cilindro de impresión, ¿sí? El cilindro de impresión necesita que el láser lo marque. Esto significa que el láser lo marca y le da en ese lugar carga positiva, mucho menor, ¿sí? Mucho menor que la carga a la cual se le dio al papel. Entonces, sobre la superficie se va marcando el láser con cargas positivas y va formando la imagen, ya sea del texto o la imagen, la parte de la imagen que sea, va conformando con esas cargas el formato de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, un 2, invertido. El tóner se descarga en polvo sobre el cilindro de impresión que está rotando en este sentido. Oh. Bueno, ustedes, yo lo que quise hacer era esto, ¿sí? Que está rotando en este sentido. ¿Sí? Está rotando en ese sentido. Esto gira. El tóner se deposita, el tóner tiene carga negativa, ¿sí? Y se mantiene adherido al cilindro. Queda cargado sobre la superficie que ustedes dibujaron. Por ejemplo, si yo dibujé, a ver, yo dibujé esta U, el tóner se adhirió en este lugar. Se adhirió ahí. Vamos a bajar, se adhirió ahí. Se adhirió ahí y fue formando la U que yo había dibujado, ¿sí? Mal dibujo el mío, pero bueno. Ustedes traten de entender que estamos trabajando con Paint, que no me deja hacer mucho. Y formó una U. Como esto sigue girando, se va a encontrar con el papel que está debajo cargado más positivamente que el cilindro. Entonces, cada partícula de tóner va a ser atraído más por el papel que por el cilindro. Entonces se va a despegar del cilindro y se va a adherir al papel en el lugar correspondiente, quedando conformada la imagen en forma derecha. Cualquier resquicio de tóner que queda recogido en una parte inferior que tiene una bandeja. Si en este momento yo cortara el proceso y sacara la hoja y la sacudiera, el tóner se volaría. ¿Está? Porque lo que le estaría faltando es pasar por estos dos rodillos que le van a dar dos cosas. Le van a dar calor y le van a dar presión. O sea, lo van a apretar y lo van a calentar al papel para que el tóner se adhiera definitivamente a la hoja. ¿Sí? Saliendo de este lado de aquí la imagen correspondiente. En este caso yo había dibujado una U, la U dibujada. Fíjense lo complicado del procedimiento. ¿Sí? ¿Qué ventaja tienen? Son impresoras muy rápidas, con una definición muy elevada, ¿sí? Pero la gran desventaja que tienen son los costos, ¿sí? Ya que un cartucho de tóner común está imprimiendo menos de 1000 hojas, ¿sí? En una impresora económica, como lo es, por ejemplo, una Samsung, ¿sí? Una 2000, está el tóner en 2000 pesos, y ustedes imprimen 400, 500 hojas con muchas ganas, ¿sí? En texto. ¿Está bien? Encima tienen que usar hojas de resma, que son caras también, y eso hace que los costos sean bastante elevados, ¿sí? Entonces, el tema está, ¿qué impresora ponés? Y bueno,
Eso depende, ustedes tienen que privilegiar. Y yo tengo que imprimir poco, pero me gusta con calidad y color porque dibujo gráficos. Y no te queda otra que ponerte una chorro de tinta. Yo, por ejemplo, en casa tengo dos. Tengo una chorro de tinta y una láser. Cuando quiero imprimir texto, y se va la láser, por supuesto. La chorro de tinta la tengo sin tinta. La uso porque es una multifunción, es con escáner, la tengo por eso. Pero si tuviera que imprimir algo en color, compraría los cartuchos para imprimir los gráficos color. Como realmente no lo necesito, no me interesa mucho tenerlo, no lo hago. Pero es lo que es una solución. ¿Por qué? Porque compras una impresora chorro de tinta color es muy caro. ¿Está bien? Las que nosotros conocemos de las impresoras láser vienen con cartuchos de tóner en polvo. Pero hay también impresoras láser muy parecidas a la fotocopiadora en láser, que en vez de traer el tóner sólido, en polvillo, ¿sí? Traen tóner líquido. ¿Ya? Y eso hace que sea un poquitito más limpio también para poder trabajar. Pero el formato de impresión es exactamente lo mismo. Entonces, como siempre yo les digo cuando vemos el tema de impresoras, el tema de los costos es fundamental para que ustedes puedan indicarle a la persona qué comprarse. Imprimís poco, cómprate una chorro de tinta, no vas a tener ningún problema. Imprimís mucho, grandes volúmenes y no te interesa el color, cómprate una láser. ¿Está bien? No te vas a comprar una matricial, por supuesto. Imprimís mucho texto y necesitas mucho, pero mucho texto. Y, por ejemplo, estás en una caja y ponele una matricial, no te vas a quedar en ningún... A ver, es lo más cómodo, es lo más fácil, es lo más práctico, ¿sí? Y ustedes van a decir, y bueno, pero vos fíjate que hay lugares como, por ejemplo, hay laboratorios que trabajan con chorro de tinta, y bueno, no les interesan los costos, están pagando ustedes a los costos, van al laboratorio. ¿Está bien? Sí, ellos imprimen rapidísimo, no existen ruidos, pero también es información que por ahí muchos no necesitan. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque hay colegios de escribanos, por ejemplo, en la República Argentina que no están admitiendo las impresoras láser. No sé si ustedes han tenido alguna vez fotocopias y las han tenido guardadas durante 5 o 6 años y han visto de vuelta esas fotocopias. Se van a encontrar que se empiezan a borrar, se empiezan a poner más claritas. ¿Eso es por qué? Porque, bueno, como no golpean el papel y el fenómeno es físico-químico, la atracción física entre el positivo y el negativo se va perdiendo con el tiempo y hace que el polvillo se vaya, ¿sí?, disolviendo en el ambiente. ¿Está bien? Entonces, con la máquina de escribir, las de impacto, ¿sí?, la famosa de impacto, hay documentación guardada desde cuando se inventó la máquina de escribir. ¿Sí? Principio del 1800 o mediados del 1800. Estamos hablando de más de 200 años, a lo mejor, de guardado, y no ha perdido la calidad la impresión. Bien, con las láser el problema que hay es que se está perdiendo la calidad. Recién ahora están imprimiendo y están permitiendo las chorro de tinta. ¿Sí? Esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Acá en tema de térmicas, por ejemplo, lo están usando algunos supermercados para hacer algunos códigos de barra, para las balanzas, cuando vos te vas a pedir un peso en esas balanzas automáticas que le pones una moneda, bueno, ya ahora no se usan más, ¿sí? Será una ficha que vos le ponés y te da el peso, ¿sí? Había máquinas expendedoras de boletos, ¿sí?, en los colectivos, cuando se puso la tarjeta por primera vez en Rosario, la tarjeta de colectivo, las máquinas expendedoras te daban un boleto y era térmico, ¿sí? Eran muy rápidas, por supuesto las máquinas esas no quedaron porque, bueno, se ve que la coima fue más chica que la que le dieron las otras máquinas, y ahora tenemos estas máquinas que están ahora, que antes daban papel y, bueno, ahora no dan más, desde hace 2 o 3 años por una cuestión de costo, ¿sí? Que tenían un gran problema, por ahí se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, que se trababan los papeles dentro y por ahí no le entregaban el boleto, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos el gran problema de que subimos a un colectivo y no sabemos qué saldo tenemos, porque hay veces que no te lo dice, porque está roto el visor, ¿sí? Y los que tienen sube peor, porque eso no te dice nunca el saldo y estás siempre volviéndote loco, ¿sí? Y bueno, esas son algunas cosas de las ventajas de
la modernidad que hace que volvamos para atrás, porque bueno, justamente, no, pero no tenemos que imprimir porque estamos volteando árboles. A ver, los papeles generalmente ahora no son más de árbol, gracias a Dios, sino que son todos elementos reciclados, pero bueno, uno se pone a escuchar. El problema es que para ello es costo, ¿sí? Colocar una cinta o colocar un papel, ¿sí? Y entregárselo al usuario hace que eso se traduzca en costos y que ellos no quieren pagar, principalmente. Así que bueno, gente, hasta acá el tema de impresoras. La semana que viene vamos a hablar un poquito de impresoras especializadas y vamos a hacer algunas preguntas de todo lo que estuvimos hablando. ¿Está? Así que bueno, sigan estudiando y nos estamos viendo el jueves que viene. Bueno, Dale, profe, profe. nos vemos. Nos Una vemos. consulta, Sí, ¿había que poner sí. presente en el chat? Por supuesto. Disculpe, no me podía acordar si había que hacerlo o no. Sí, no hay problema, está bien que lo preguntaste. Ahí estamos todos, listo. Gracias, gente. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Nos vemos. Profe.